mejorar el audio. ¿Se me escucha ahora? Marcos, bien. Entonces, les decía que ahora vamos con las dos consultas. La biodisponibilidad va a tener que ver con, voy a dejar de compartir así me ven. La biodisponibilidad va a tener que ver con las características del medicamento, que implican las características del fármaco y de los excipientes, que van a dar cuenta de los niveles de concentración en diferentes momentos que voy a encontrar del principio activo. Y en función de eso depende, porque yo quizás quiero, si alguien toma un psicofármaco que tiene que actuar mejor durante la noche, y bueno, entonces la indicación va a ser tomarlo a cierta hora del día y no en otra hora. Si quiero que tenga una concentración más o menos constante, voy a dar cierta dosis en cierta frecuencia, ¿sí? Para eso se decide según la biodisponibilidad del principio activo, ¿sí? Sí, lo de Tatiana tiene que ver con lo que hablábamos antes, cuánto dura el efecto, sí, muy bien. Bien, había dos consultas. Sí, en parte me la respondiste. Eso que te quería consultar era si tenía que ver con la dosificación que te da el médico y la cantidad de horas por ahí en la que se administra una medicación. En cuanto, por ejemplo, te dicen, esto calcula que en 48 horas te va a hacer efecto. ¿Sí? ¿Eso sería la vida media de alguna manera? No. Bueno, Okay. a ver, puede ser, con algún medicamento puede ser, pero en general no. Eso tiene que ver con... Con un un poco más. antibiótico, por ejemplo. No, sí, eso tiene que ver con los efectos en sí, no con la biodisponibilidad, ¿sí? Ah. Con los efectos del principio activo en cuanto a síntesis de proteínas o alguna acción en particular que vaya provocando, digamos, una especie de efecto acumulativo, ¿sí? Okay. ¿Está? Okay. Por decirlo de Sí, alguna sí. manera, es más complejo, ¿sí? Está Pero bien. no depende de la biodisponibilidad, sino que el efecto no siempre es inmediato, ¿sí? ¿Mm? Sí, sí, gracias. Más cuando está involucrado el sistema inmune. Profe, el litio, Okay. por ejemplo, que se No se te escucha. ¿No se me escucha? No. Ahí, pero con Esteban. ¿Ahí se escucha? Grita o acércate más, porque ya sé que estás Sí, rezando. ahí se escucha. Muy bajito, No. pero dale. Cualquier cosa yo retransmito la pregunta. Y Se fue. volviendo al tema, ¿me escucha, profe? No, no se escucha. Hola. ¿Quién era? Pensé que era... No, volviendo a lo que estaban diciendo que algunos medicamentos tardan 20 días para que empiece a hacer el efecto deseado. Como decía usted, no es que tomás y enseguida te hace efecto. Exacto, Igualmente, ¿no? para poder dejarlos, también no se deja de golpe, se va dejando de a poco, Sí, depende del medicamento. Los psicofármacos sí, se dejan a poco. Sí, lo del litio, sí está, sí. Sí, por eso, todo depende. A ver, te iba a responder algo respecto a eso y lo que están diciendo el litio. Todo depende del mecanismo de acción, que ahora vamos a ver. ¿Sí? O sea, la biodisponibilidad necesito conocerla para saber la dosificación, la frecuencia de la toma o de la administración por vía intramuscular, endovenosa o lo que fuere, ¿sí?
Hay mucho, por eso hablamos de farmacodinámica y farmacocinética, ¿sí? Porque es todo un comportamiento que no es un bloquecito, te doy esto y te produce esto enseguida, ¿sí? No es un switch on-off, ¿está? ¿Sí? Incluso después tenemos que tener presente los efectos colaterales, las interacciones, si está tomando otros medicamentos que pueden hacer sinergia o al revés, oponerse a la acción, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que hay que saber respecto de eso. Y muchas veces, sí, por eso lo de la vida media, como dice Edith, y muchas veces, como dice Marcos, el efecto de acostumbramiento hay que tenerlo presente, lo que se llama cuando el paciente está impregnado, que hay que hacer lo que se llama un washout, que es complejo, no es de un día para el otro, estoy hablando de los psicofármacos. Entonces, por eso justamente cuando nosotros recibimos en la consulta como psicólogos o psicoanalistas un paciente que se automedica, no le podemos decir de golpe, no lo tomes más. ¿Está? Estamos viendo las bases neurofuncionales, ¿por qué no decirle, no lo tomes más, así nomás? ¿Está? Bien. Volvemos a la presentación. A ver, ¿dónde estábamos? ¿Se entiende lo que estamos viendo hasta acá? Sí. Bueno, no me está dejando compartir. No quiere entrar en el parcial, profe. Ajaja, qué graciosa. Igual hasta acá ya es bastante, Francisco, yo creo que estamos bárbaros. ¿Cómo les gusta? ¿Cómo les gusta? Llorar. Elogiar, eh? Bueno, voy a compartir toda la pantalla, porque no... A ver. Sí, no puedo compartir la ventana de aplicación. Es de Dios esto. ¿Cómo? Es raro. A ver. Es el inconsciente que se hace presente, no quiere entrar. Ahí No, está. definitivamente es una señal que el tema no tiene que No entrar. está ni afuera ni adentro. está Señal en el- divina que ahí apareció. Bien. El inconsciente está en el entre, ¿eh? No está ni afuera ni adentro. Bueno. Entonces, farmacodinámica, farmacocinética, biodisponibilidad. Ya vamos a ir terminando. Indicación. Es el motivo por el cual se va a recetar el medicamento. ¿Sí? ¿Para qué está indicado? ¿Para qué cuadro? Primero hago un diagnóstico, después hago la indicación, si soy médico. La acción terapéutica es el efecto deseado del medicamento. Las interacciones medicamentosas son la influencia de otros medicamentos en la eficacia, o sea, en la acción terapéutica del principio activo que estoy indicando. Ciertos medicamentos pueden tener mayor efecto si concurren con otros, y otros pueden, o sea, acción sinérgica, y otros pueden tener menor efecto, ¿sí? Que era lo que decíamos antes.
Y después tenemos también efectos colaterales, contraindicaciones, reacciones adversas, de lo cual no vamos a hablar en el día de hoy, pero también tiene que ver con los mecanismos de acción y las interacciones, ¿sí? Por ejemplo, hablando de receptores, bueno, ahora que vemos receptores les voy a comentar algo, ejemplo de eso. Entonces, vamos a ver un poquito el mecanismo de acción. Y ya vamos terminando, sí, ya falta poquito, ¿sí? Estoy percibiendo en el entre del inconsciente, en la transferencia de esta clase, que hay un poco ya de cansancio mental. Muy Tal perceptivo. cual, muy perceptivo. No, se está equivocando. nervios. No, son tus nervios. No, hay un silencio muy elocuente. No, Manfred. Es muy pertinente. Bueno, Está vamos muy a- junguiano. en 5 minutos paramos y hacemos un recreo breve, así podemos terminar un poco antes, ¿les parece? Sí. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿se acuerdan de lo que es, cuando hablamos de sinapsis, hablamos de neurona aferente, hablamos de neurona aferente su dendrita, hablamos de neurona eferente y su dendrita, de neurona aferente, su dendrita, hablamos de espacio sináptico, hablamos de neurotransmisor que en el núcleo, a partir del ADN y del ARN, se empieza a sintetizar y va a ser liberado en el espacio sináptico y va a ser, depende de la vida media de ese neurotransmisor, ahora que podemos hablar con estos conceptos, va a interactuar con un receptor de la membrana de la dendrita de la otra neurona, de la neurona receptora, y a partir de esa interacción se va a disparar una cascada de efectos que van a terminar en el efecto del principio activo en cuestión. Entonces, acá de una manera mucho más esquemática, hay un neurotransmisor que, una vez sintetizado, está almacenado en vesículas que tienen una membrana similar a la membrana plasmática de la célula, se va a unir a la membrana plasmática y se va a liberar al espacio sináptico y según cierta afinidad se va a unir a cierta afinidad química o electroquímica, depende, se va a unir a ciertos receptores. ¿Se acuerdan muchas veces cuando hablamos de la afinidad? Se puede de alguna manera hacer la analogía cuando yo llego en una época había unos viajes que eran en avión, ¿sí? No sé si se acuerdan. Entonces yo llego y me está esperando alguien en particular que tiene mi apellido, ¿sí? Entonces yo tengo afinidad por esa persona, me voy a dirigir hacia esa persona porque tiene mi apellido, ¿sí? Hay ciertos componentes que son letras, ¿sí? Que coinciden con las mías, ¿sí? Va a haber veces, yo me llamo Rodríguez, y hay somos 3 Rodríguez los que vinieron en el mismo vuelo y están buscando, y saben que alguien los va a esperar,
y a dónde? ¿Quién es el Rodríguez? Bueno, eso va a depender de qué nombre y qué apellido. Bueno, ahí va a haber competencia de los neurotransmisores, cosa que ahora vamos a hablar, ¿sí? Esos neurotransmisores, esto es referido a la afinidad, que ahora lo vamos a ver un poquito más. Pero ese neurotransmisor va a estar en el espacio sináptico durante cierto tiempo, se va a unir a un receptor o va a ser recaptado por la neurona que lo liberó al espacio sináptico. Entonces, los mecanismos de acción de los neurotransmisores, o los mecanismos de acción, mejor dicho, perdón, de el principio activo, van a tener que ver con incremento de síntesis de cierto neurotransmisor para que se una a receptores, inhibición de síntesis de algunos neurotransmisores para que no se unan, para que haya menos en el espacio sináptico y no se unan a neurotransmisores, disminuir la síntesis de cierto neurotransmisor, pero que se sintetice y se libere, pero menos, favorecer la concentración de neurotransmisor en el espacio sináptico evitando la recaptación del mismo, o bloquear la unión del neurotransmisor con el receptor. Esos son algunos de los mecanismos de acción de los principios activos respecto de los neurotransmisores. Porque cuando un neurotransmisor se une a un receptor, se produce una cascada de efectos que terminará en el efecto final que ese neurotransmisor produce. Por ejemplo, si yo tengo un neurotransmisor que produce vasodilatación, y quiero, estoy inventando, y quiero para que vean cómo se razona, y quiero administrar cierto principio activo para, no son tan simples en caso del manejo de la tensión arterial. Para el manejo de la tensión arterial, puedo buscar cierto neurotransmisor cuyo efecto final sea vasodilatador. Si yo quiero que y yo según qué neurotransmisor sea, voy a administrar un principio activo que haga que ese neurotransmisor esté más tiempo en el espacio sináptico, inhibiendo la recaptación del mismo, por ejemplo, o que haya más neurotransmisor para que se una más neurotransmisor a los receptores, para que una vez unido se dispare una cascada de efectos cuyo efecto final, resultado final, sea la vasodilatación. ¿Se entiende? Sí, profe. En el caso del modafinilo, te da como mucha tensión. Yo lo tomo a veces para poder tener más atención y quitarme un poco el sueño, esa pesadez y prestar más atención. Pero eso me trae consecuencias si tomo mucho. Me da ganas de vomitar, me da náuseas, me da dolor de estómago, pero solamente lo uso cuando tengo que concentrarme mucho porque me cuesta, digamos, y es como que hace todo esto lo que usted estaba explicando, ¿no? Uh-huh. Lo puedo asociar con esto. Eso tiene que ver con las interacciones y los efectos colaterales, ¿sí? Uh-huh. Y la dosificación. Claro, de acuerdo a la receta, no voy a... Sí. Preguntarnos al respecto. Está, bueno. Bien, entonces, justamente por eso, porque cuando les hablaba de afinidad, yo tengo
y acá después de esto hacemos el recreo. Yo tengo cierto neurotransmisor actuando sobre un receptor, ¿sí? Resulta que este neurotransmisor soy yo y este es el tipo del remis que me está esperando, ¿sí? Y tenemos total afinidad. Ese neurotransmisor se llama agonista. Al unirse, se produce una serie de efectos y de acuerdo a esa serie de efectos, es una cascada de efectos, hay una eficacia de la acción por la unión de ese neurotransmisor agonista con cierto tipo de receptor de acuerdo a la estructura química de ambos. Ahora, yo tengo cierto neurotransmisor que no tiene la misma estructura parecida, pero no la misma que el agonista. Es un antagonista. Yo puedo administrar cierto, esto es lo que pasa muchas veces en los tratamientos de desintoxicación. Yo administro un antagonista que se une al mismo receptor, pero no produce efectos. ¿Y qué busco con eso? Se une a ese receptor, entonces compite con el agonista, llena el espacio, entonces no lo deja al agonista unirse a ese receptor para producir cierto efecto. Un engaño. Esta afinidad por el mismo receptor. ¿Se entiende? Sí, creo Sí. que el Reliberan funciona así para disminuir las náuseas. No lo sé. Pero puede ser. Puede ser. Creo que sí. Funciona a nivel del sistema nervioso y creo que es así, creo. Funciona sobre el parasimpático, es un anticolinérgico, si no me equivoco, pero no recuerdo el mecanismo de acción. Pero bueno, esto es un mecanismo de acción. Esto es parte de un mecanismo de acción. A partir de la unión de un neurotransmisor con un receptor. Y si esa unión está facilitada porque pongo muchos agonistas, porque pongo menos agonistas, menos concentración, o porque mando antagonistas, o porque mando bloqueantes directamente, ¿sí? Por ejemplo, y acá venía el ejemplo de los efectos secundarios o colaterales. Hay ciertos antiácidos que trabajan sobre receptores gástricos muy parecidos a receptores cardíacos o al revés, ¿sí? Ahora ya no se usan más, pero había un chiste muy famoso con eso, en el mundo médico, había ciertos antiácidos que actuando sobre ciertos receptores gástricos tenían una conformación química muy similar como para poder unirse a ciertos receptores que esa unión dificultaba la erección. Entonces el paciente decía devolverme la úlcera, ese era el chiste médico, ¿sí? Entonces eso es un efecto colateral, ¿sí? Que tiene que ver también con este concepto de agonista y antagonista. Depende sobre qué receptor y depende siempre de la estructura química, a partir de cuya unión se producen cambios en el receptor que va a disparar cambios intracelulares, moleculares, que va a disparar una cascada de efectos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer un recreo. A ver.
Ya es. 24. Son las 20:25. ¿Les parece 15 minutos? Bueno, ¿Sí? Perfecto. Vamos a tener poco tiempo, pero aprovechenlo porque esto lo van a ver en otra materia. es interesante. ¿Sí? Y los posgrados son caros también de esto. Sí, pero el conocimiento sobre esto es necesario. ¿Está? Bueno, dejo de grabar y nos vemos nuevamente 20:40. Bueno, Ok. gracias. Bueno.